Este canal tiene mucho futuro. Hoy veremos la aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme y sus aplicaciones. Mi nombre es Juan Carlos. Empecemos. Antes de ver la aceleración centrípeta, veremos algunos conceptos adicionales al movimiento circular uniforme. Periodo, simbolizado por la letra T mayúscula. Tiempo que demora en dar una vuelta. Ojo, solo una vuelta. ¿En qué tiempo da una vuelta? Bueno, el otro, la frecuencia, simbolizada por la letra F minúscula. Es el número de vueltas en un segundo. Es al revés, ¿no? En un segundo, ¿cuántas vueltas da el cuerpo? Hay una fórmula que relaciona estos dos conceptos. La frecuencia es la inversa del periodo. Es 1 sobre T. Y no te olvides, el periodo se mide en segundos porque es el tiempo. ¿Sí? Ahora, la frecuencia tiene estas unidades. La frecuencia se mide en hertz. Unidades son hertz. ¿Pero qué es hertz? Es 1 sobre segundo. O vueltas por segundo. O revoluciones por segundo. Simbolizado RPS. Legalmente, chicos, esto es la velocidad angular. En el movimiento circular uniforme. Estos dos conceptos solamente son válidos en el movimiento circular uniforme. Velocidad constante. Algo que ya hemos visto en los videos anteriores a este de aquí es la velocidad angular. Veremos dos fórmulas que dependan del periodo y de la frecuencia. Todos sabemos que la velocidad angular es un vector que es perpendicular al radio, que forma 90 grados y que va saliendo del plano hacia arriba, ¿no hay? Es que se mide en por segundo, eso ya hemos visto. Y es el ángulo, que es el ángulo barrido, que se mide en radianes, desplazamiento angular o ángulo central, pero se mide en radianes. Bueno, la fórmula era esta. Velocidad angular es θ sobre el tiempo. En el MCU, movimiento circular uniforme. Pero esta fórmula también se puede escribir en función de la frecuencia y en función del periodo, que daría la misma respuesta. Esta aquí. La velocidad angular es 2π por la frecuencia, o si no te gusta eso, es 2π sobre el periodo. Esta fórmula solamente es válido en el movimiento circular uniforme, velocidad constante. Bueno, muy simple, muy sencillo. Ahora veremos algo que muchos no le captan muy bien. La mayoría de las personas piensa que cuando decimos velocidad constante, el cuerpo no tiene aceleración. Y eso es muy falso. Bueno, siempre que un cuerpo vaya girando, tenga un movimiento circular o sea curvo el movimiento, siempre va a existir aceleración, sea variado constante la velocidad. Dice así: la aceleración centrípeta es el cambio de la dirección del vector que representa la velocidad tangencial, origen a la aceleración denominada aceleración centrípeta. Esto ya hemos visto, chicos, en videos anteriores, eso de la velocidad media, la aceleración instantánea que hemos visto en videos anteriores en cinemática. El concepto es el mismo. Aquí es velocidad constante. Posición inicial, ahí tiene una velocidad tangencial, constante. Aquí en otra posición, velocidad constante también, ¿sí? Los dos son lo mismo. Pero al tener mismas velocidades es constante. No estoy diciendo que no tenga aceleración, tiene aceleración. Tangente a la trayectoria dibujamos dos líneas. Líneas tangentes a la trayectoria circular. Y se intersectan en un punto. Lo que hacemos es trasladar los vectores, haciendo que las colitas de los vectores coincidan. ¿Para qué? Para calcular la variación de la velocidad. Y desde el primer vector, la primera velocidad, la velocidad final. Ese vector es la variación de la velocidad, que es paralelo a la aceleración centrípeta. Y es radial. La aceleración centrípeta es paralelo al radio. Y está ahí. Como la aceleración centrípeta es paralelo a la variación de la velocidad, esta es la fórmula que relaciona estos dos. La aceleración centrípeta es la variación de la velocidad dividido entre el tiempo. Esa es la fórmula de la aceleración centrípeta, que la hemos visto en videos anteriores en cinemática. Pero hay otras fórmulas que hallan la aceleración centrípeta. Por ahí no puedes calcular la variación de la velocidad, pero gráficamente sería así. Hay fórmulas que hallan la aceleración centrípeta conociendo la velocidad y el radio, como esta. Esto ya hemos visto también en videos anteriores. En el medio está la velocidad angular y en tangente está la velocidad tangencial. Hemos dicho en ese tiempo que un cuerpo cuando está girando tiene dos velocidades al mismo tiempo. Bueno, en cualquier movimiento curvo siempre existe la aceleración centrípeta, o también llamado aceleración normal o radial.
Porque esa aceleración es paralela al radio. Y estas son sus dos fórmulas que deben saber. Como es una aceleración, se emite en metros por segundo al cuadrado. Bueno, primera fórmula para calcular la aceleración centrípeta es esta de acá. Es la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Bueno, la otra sería esta. Es la angular al cuadrado multiplicado por el radio. Esta fórmula se puede aplicar tanto en el movimiento circular uniforme como en el variado. Es diferente entre una y otra, por si acaso, pero las fórmulas son aplicables a los dos movimientos. En este video estamos viendo el movimiento circular uniforme. Más adelante veremos el variado. Todavía no se puede decir. Poco a poco vamos introduciendo los conceptos del movimiento circular. Bueno, muchachos, espero que el concepto, la teoría les haya gustado, porque es muy simple la teoría. Ahora veremos problemas de aplicación de la aceleración centrípeta, y de la frecuencia y del periodo, muchachos. Primera pregunta. Estamos en física cinemática circular. ¿Sí? Bueno, ¿qué es aquí la preguntita? Un pterodáctilo, dice que están viendo ahí volando, al rondar a su presa, describe circunferencias de 3 metros de radio. Y su aceleración centrípeta es de 12 metros por segundo al cuadrado. Hallar el periodo de giro del pterodáctilo. Bueno, me da la aceleración centrípeta y supuestamente esto es constante. No dice que está acelerando o que parte del reposo. Esto es constante. Y el radio es 3 metros. Nos pide hallar el periodo. Para hallar el periodo debes calcular la velocidad angular. Bueno, ¿qué hemos dicho? El pterodáctilo está girando un radio de 3 metros. La aceleración centrípeta es constante. Es un valor constante que es paralelo al radio. 12 metros por segundo al cuadrado. Lo que debo calcular es la velocidad angular. Paramos ahí, damos un flashazo, como dice, ahí lo paralizamos por un momento, y el radio dice que es 3 metros. Bueno, la fórmula que voy a aplicar es la que les he mostrado hace rato. La aceleración centrípeta es la angular al cuadrado multiplicado por el radio. Si ves tu grafiquito, tienes ya todo. La aceleración centrípeta, 12 metros por segundo al cuadrado. El radio, 3. Y tienes una ecuación con una sola cuenta. El 3 pasaría a dividir. 2 entre 3 te daría 4. ¿Sabes que el exponente del 2 pasaría como raíz positiva? O sea, raíz de 4. Y raíz de 4 vale, bueno, todos saben que vale 2 radianes por segundo. He calculado la velocidad angular del pterodáctilo. Pero esa no era la pregunta. La pregunta era ya el periodo. Ahí viene la otra fórmula que te he mostrado en la parte teórica. La velocidad angular W es igual a 2pi dividido entre el periodo. Buena fórmula, ¿no? Muy buena fórmula. Hay que saberse de memoria, nada más, ¿sí? Como dato, ya hemos calculado la velocidad angular, es 2 radianes por segundo, colocamos ahí. Y de ahí despejas el periodo, el t. El t se mide en segundos, periodo es segundos, ¿no? Sube y el 2 pasa a dividir. Y 2pi sobre 2 te va a dar simplemente pi, porque el 2 se va con el 2. No te olvides que pi es 3.14, o simplemente pi, también puedes colocarlo, hacerlo un poco más elegante. Y el problema terminó porque la pregunta te pedía solamente el periodo. Primera pregunta y ya está. Vamos por la segunda. Se ve más interesante que esta. Pregunta número 2. Estamos viendo aceleraciones centrípetas. Este sí es buena, muchachos. Este sí es pregunta de examen. Es así, tiene grafiquito. Un móvil recorre la trayectoria ABC con módulo de velocidad constante. Constante te está diciendo. Para el tramo AB y para el tramo BC, dice, velocidad constante. Pero no te da la velocidad. Se sabe que la aceleración en AB, que es media vuelta, es de 6 metros por segundo al cuadrado. Chicos, esa es la aceleración centrípeta. Esa es la aceleración. Y en BC es 5 metros por segundo al cuadrado. Y de paso, chicos, nos dan los radios, que también es 6 y 5 metros, respectivamente. Hallar el intervalo de tiempo que demora en el recorrido total ABC. Bueno, chicos, te pide hallar el tiempo total. Y aquí hay 2 tiempos y 2 medios círculos. Veámoslo en acción, chicos, ¿sí? Al estilo Project. Qué bonita, ¿sí? Interesante la física, muchachos. Dice que el autito va a comenzar constante desde A hasta B, con una aceleración centrípeta constante. 6, 6, 6 radios, 6 también. Cuando llega al punto B, cambia a 5. La aceleración es radio 5 también. Son 2 medios círculos. Lo veremos por pedazos. Veremos un medio círculo primero. Hallar el primer tiempo de A hasta B. Constante.
Da media vuelta, muchachos. Mitad de una vuelta. Mitad de una vuelta es 2pi. Y de pi radianes, perdón. Eso, pi. La mitad de una vuelta es pi radianes. Lo que voy a calcular, chicos, primero es la velocidad angular. Para luego calcular el tiempo AB. La fórmula, ya os he mostrado. La aceleración centrípeta es el angular cuadrado multiplicado por el radio. Si ves tu grafiquito, tienes todo eso. Tienes la aceleración centrípeta que vale 6. Tienes el radio que también vale 6. En metros los dos, por si acaso. El 6 pasa a dividir al 6, te va a dar 1. 6 entre 6 es 1. El 2 pasa como raíz. Raíz de 1 es 1. A 1 radian por segundo, por si acaso. He calculado la velocidad constante en el primer tramo. Bueno, medio tramo, por decir, ¿no? En la mitad de un ciclo. Con eso voy a calcular lo que es el tiempo AB. ¿Pero con qué fórmula? Una fórmula que ya te mostré hace tiempo. Como es constante, fórmula de los constantes, velocidad angular es θ sobre el tiempo. Primer tiempo. La angular ya conocemos, es 1 radian por segundo. 1 sería, ¿no? Ha dado media vuelta, pi radianes. Media vuelta es 180 grados, o pi radianes. Luego el tiempo sube a multiplicar, el 1 pasa a dividir, bueno, esto ya sabes esa parte. Así que el primer tiempo había sido pi segundos había sido. O si quieres, 3.14 puntos más, ¿no? Segundos. Listo, ya tengo el primer tiempo. Vamos por el segundo tiempo, la mitad, ¿sí? Bueno, en el otro ya tiene otra aceleración. Era de 5 metros por segundo cuadrada, es radio 5. Y también daba mitad de una vuelta, que es pi radianes. Tiene una velocidad angular constante también, otra constante. No es la misma constante, esto es ya como otro problema de acá, ¿sí? Voy a dar el tiempo BC. Como es constante, y bueno, y conozco la aceleración centrípeta, de nuevo repito la misma fórmula. ¿Tengo la velocidad angular? No, tengo la aceleración centrípeta que es 5. Es radio que también es 5. En metros, pero. El 5 dividido al 5 también te va a dar 1. El 2 pasa como raíz. Raíz de 1 es 1. Velocidad angular sería 1 radian por segundo. Casualmente da el mismo número. No digo que siempre tiene que darte lo mismo. Casualidad que te dé el mismo número. Ya tengo la velocidad angular constante en el segundo tramo. Yo quiero el tiempo, pero como es constante y tengo el desplazamiento angular que es θ, y abreviamos la misma fórmula. La velocidad angular es θ sobre el tiempo. Velocidad angular, 1. θ, media vuelta, pi radianes. Despejamos tiempo. Se pasa a multiplicar y el 1 pasa a dividir, ¿no? Así que el tiempo BC había sido pi segundos, había sido. O 3.14, como te he dicho. Pero si dejas como pi, se ve más elegante y más bonito. Bueno, la respuesta final, muchachos. Pedí el tiempo total en recorrer el tramo ABC, decía la pregunta. Tiempo total. Tiempo AB más tiempo BC. Primer tiempo es pi. Segundo tiempo también es pi. Y tienes que sumarlo, pues. Pi más pi, 2 pi segundos, ¿no? El problema, termino. Si quieres 3.14 por 2 y te daría un poquito con decimal. Pero eso ya depende de ustedes. Pero si lo dejan ahí se ve más bonito y más entendible. 2 pi segundos. El problema terminado, muchachos, ¿sí? Hoy día hemos visto la aceleración centrípeta combinado con frecuencias y periodos. Bueno, se puede combinar también con otras fórmulas que hemos visto anteriormente. Bueno. Despedirme, muchachos. Yo soy Juan Carlos. Nos vemos en un próximo video. Orgullosos de ser bolivianos.